grandes rasgos es más o menos cómo surge el movimiento del magisterio en Michoacán y en México. Entonces, en 1988 se da en México la posibilidad de la alternancia democrática en el gobierno, es decir, que el PRI dejara de ser el partido hegemónico y que se abriera un espacio a la competencia legal y legítima de otras fuerzas. Ustedes recordarán que Cuauhtémoc Cárdenas encabeza un desprendimiento del PRI y se lanza una gran movilización ciudadana que le provoca al PRI el golpe final. Pero fue un movimiento que no alcanzó también para llegar al poder, para defender el triunfo que seguramente para muchos fue inobjetable llegar al poder. Por lo tanto, en México la alternancia en el gobierno no se da por el lado de la izquierda, como se dio en otros países en América Latina, en Chile, Bolivia. Es decir, entendemos la izquierda como la posición ideológica y política que se compromete con principios fundamentales como la igualdad social, la igualdad económica, la igualdad ante la ley, la libertad, la democracia, todos estos derechos fundamentales de la sociedad y el gobierno para todos. La derecha es, bueno, pues es el enfoque ideológico y político que se plantea el gobierno para los empresarios y para los grandes empresarios, para el gran capital, y que además pues es conservadora y se propone mantener el estado de cosas como está, moralmente y en algunos casos reaccionaria, como en el caso de México, en donde la Iglesia no solamente defiende a los pederastas, sino que además está en contra de la prevención, en contra de los métodos anticonceptivos, en contra de situaciones que ya son, o sea, a favor de situaciones que son absurdas, ¿no? Esa es la derecha, y es la que nos gobierna, etc. Luego en el 2006 se vuelve a dar la oportunidad de que México vire a la izquierda con Andrés Manuel López Obrador, que digamos es una izquierda de centro, no tan radical como la de Evo Morales en Bolivia, pero digamos de centro izquierda. Pero es víctima de un gran fraude electoral como lo fue Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Y entonces llega Felipe Calderón al poder, en medio de una crisis severa de carácter general, sistémico. Es decir, viene precedido por una crisis económica terrible, que seguramente iba a empezar a generar un descontento social, porque cada vez más gente era arrojada al desempleo, cada vez más gente tenía y tiene menos oportunidades de poder incluso sobrevivir a través de un salario dignidad. Calderón llega al poder en medio de un cuestionamiento severo desde la población civil, desde la sociedad. En circunstancias como estas, en cualquier otro país se puede prever una insurgencia social general. Por menos que esto, Madero se levantó en armas en 1910. Pero entonces Calderón lo que hace es, en vez de sostenerse en una legitimidad que solamente la sociedad y el pueblo le pueden dar, se va a sostener en la legitimidad del Estado, en la fuerza del Estado. ¿Cuál es la fuerza del Estado? Las corporaciones públicas, las corporaciones que detentan el monopolio legal de la fuerza en el Estado, que es el ejército, la policía. Por eso, lo que hace Calderón llegando al poder luego despliega al ejército y a la policía por todo el país para sembrar el miedo en la población y mantener en efecto a la fuerza dispuesta para cualquier brote de insurgencia, de descontento social. Y ya lo estamos viendo. En estos momentos en que yo les estoy hablando, el uso de la fuerza pública ya no va dirigida nada más hacia el combate al narcotráfico, sino que va dirigida hacia dirigentes sociales, hacia organizaciones sociales. Este proceso de reformas estructurales que vienen de Miguel de la Madrid, que yo les comentaba, tienden a la privatización general de la vida pública nacional. El Estado mexicano llegó a tener miles de empresas en sus manos de carácter público que se vinieron pasando. Ahora tenemos la amenaza de la reforma laboral. Ya tuvimos el problema de la reforma energética, que incluso López Obrador encabeza un movimiento en contra de esta reforma y logra que por lo menos se mediatice un poco. Tenemos el problema de la nueva ley del ISSSTE,
que también lo que hace es privatizar los sistemas de jubilación, los sistemas solidarios, los sistemas colectivos de los fondos de jubilación y pensión de los trabajadores. Ahora sí han privatizado, están en cuentas individuales en los bancos. Tenemos también la cuestión de la reforma educativa, y ahora nos viene la reforma laboral, ¿verdad? Es la reforma laboral que lo que plantea es eliminar la contratación colectiva y la vida de los sindicatos. Es una política dirigida a eliminar las organizaciones sociales, sobre todo las independientes. Los empresarios ya no tienen nada que ver con los sindicatos, es decir, con las organizaciones naturales de los trabajadores. Ya no quieren establecer relaciones colectivas de contratación y de trabajo, sino que sea en lo individual y en las condiciones que cada patrón imponga, ¿verdad? Impone la contratación individual. Por ejemplo, ahora las contrataciones serán por horas, ya no por jornada de 8, que es lo que establece la ley, sino lo que al patrón le convenga, 4 horas diarias, o 2 o 3, lo que al patrón le convenga, y por temporada. Luego el llamado outsourcing, que es la contratación por terceros. Ya el trabajador no va a ser contratado directamente por el patrón, sino que va a haber compañías contratistas. Eso implica que en un momento dado estas compañías se van y dejan al trabajador en la indefensión legal total, absoluta. Pero estas cuestiones ya no las han estado introduciendo en el sistema educativo, compañeros. Cuando revisamos la propuesta de reforma laboral, que por supuesto es panista, nos damos cuenta que ya algunos de sus ejes principales están siendo introducidos al sector educativo a través de la Alianza por la Calidad de la Educación, que es la AS, que fue firmada por el Esther Gordillo y la Josefina Vázquez Mota cuando era titular de la SED en el 15 de mayo del 2008, como un regalo a los maestros para que aceptaran bien. ¿En qué consiste la Alianza por la Calidad de la Educación? Bueno, uno de los objetivos es eliminar al sindicato, eliminar las relaciones de contratación colectiva que pasan por el sindicato y hacer contrataciones individuales, lo mismo que la reforma. Y la idea es de que, el hecho es de que quienes están pasando estos exámenes están firmando contratos por temporada, igual que en la propuesta panista de reforma laboral. Es decir, ya no hay seguridad y estabilidad en el trabajo, la basificación automática que después de 6 meses obteníamos iniciativa privada. La iniciativa privada le está echando el ojo a las escuelas porque se da cuenta de que son un mercado enorme, inmenso, en donde pueden estar ahí todos sus productos, que de hecho en muchas escuelas ya están, pero quieren ese mercado para ellos. Luego tenemos la certificación profesional de los maestros. Esto significa, como está pasando en todas las instituciones educativas, la universidad, el colegio de bachilleres, que las instituciones educativas están siendo sometidas a un proceso de certificación. Organismos externos a las instituciones certifican si están cumpliendo con con planes y programas de estudio establecidos, de acuerdo también a la línea política que se da, con la infraestructura, con una serie de situaciones que deben de cumplir. Si lo cumplen les da la certificación, si no